va? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por ver este video. Continuamos aquí en Santiago de Chile. Y bueno, digamos que esta es una repercusión de la extraordinaria feria del libro que se llevó a cabo aquí y finalizó el pasado domingo. Hoy es viernes de noviembre. ¿Usted sabe qué día soy, maestro? Viernes 18. 17. Viernes 17 de noviembre. Yo, hay días que ya ni me importa qué día es, ¿no? Pero es una alegría de verdad y me siento muy halagado porque el maestro Felipe Portales me permitió primero conocerlo y después me ha concedido esta entrevista. Así que, maestro, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, pues. No, es un placer estar aquí, además en la intimidad de su casa, con esta confianza, muy agradecido de verdad. Y vamos a hablar sobre uno de su reciente libro del maestro, Historias desconocidas de Chile, ¿verdad? Así que, bueno, pues es de lo que vamos a hablar hoy. El libro ya está a la venta, se puede conseguir en todas las librerías. Y vamos a hablar precisamente de esto, del país, de todo. Pero yo quisiera, maestro, para quien no tiene el gusto de conocerlo, que nos diga cuál es su historia de vida. ¿Es usted historiador, investigador, maestro en la universidad? Soy sociólogo de profesión, pero me he derivado fundamentalmente a la historia. A la historia. Porque a mí mi área de interés es las humanidades en general. Sí. Entonces la sociología creo que es una buena disciplina metodológica y teórica para aproximarse al desarrollo histórico mismo. Pero más que teorías sociológicas o conceptos muy teóricos, me interesa más el conocimiento de la historia. Ese ha sido siempre mi foco mayor de interés. Así que, y bueno, obviamente particularmente Chile, tengo varios libros sobre Chile. Chile, una democracia tutelada, donde hago un análisis crítico de la post-dictadura. Los mitos de la democracia chilena, donde ya entro en 2 tomos grandes a analizar la historia de Chile y lo mal que la conocemos en términos de distorsiones y de omisiones, de ocultamientos en general, que nos hace tener una visión de la historia de Chile muy distorsionada. No digo que sea un monopolio de Chile la distorsión histórica, pero yo creo que Chile debe ser de los países que más distorsionan su propia historia, porque tenemos una gran mitología muy bien construida sobre un país muy democrático, igualitario, no racista, etcétera, etcétera, y la verdad es que nos encontramos con una historia profundamente autoritaria, pero muy bien recubierta con formalidades e instituciones formalmente democráticas, que de alguna manera es lo que se ve, sobre todo fuera de Chile. Por eso que también Chile tiene una imagen, a mi juicio, excesiva en este campo. Claro. Maestro, ¿quién distorsionó la historia de Chile y para qué? Bueno, yo creo que en todos los países los factores de poder, las clases dominantes, los sectores más poderosos, siempre han buscado distorsionar la historia para legitimar las instituciones existentes y su rol protagónico y privilegiado muchas veces. Entonces, desde ese punto de vista, es evidente que es una tentación siempre permanente que los sectores que tienen más poder distorsionen la propia historia para tener mayor legitimidad en el ejercicio de su poder. Sí, ¿a partir de cuándo, en qué momento estamos hablando de esta distorsión? Es decir, antes de la dictadura ya se empezaba esta distorsión, durante la dictadura, continuó ahí, se hizo después. No, siempre, siempre. Lo que pasa es que la dictadura yo creo que fue un hecho terrible, pero nos ha permitido quizá entendernos mejor a nosotros mismos, porque claro, hubo una exacerbación muy cruel, sanguinaria, de la represión, pero evidentemente la dictadura no llegó del espacio exterior. No vinieron marcianos, extraterrestres, digamos, sino que ha sido también el producto de nuestra historia tremendamente conflictiva, desigual, injusta y autoritaria, que llegado un momento hubo una crisis muy grande en el país, una división enorme, que desembocó en el golpe de Estado y en la dictadura que de alguna manera se conoce bastante bien a nivel del mundial, pero lo que no se conoce bien es la historia anterior,
y tampoco la historia posterior, porque la postdictadura ha también tenido una imagen de una transición ejemplar a la democracia, cuestión que yo creo que está muy lejos de la realidad. Es cierto que ha habido una estabilidad y un crecimiento económico, pero los rasgos fundamentales del modelo impuesto por la dictadura permanecen vigentes. De partida la Constitución, reformada y todo, pero la Constitución de la dictadura es la que está vigente en Chile, con la firma de Ricardo Lagos cuando fue presidente de la Concertación y sus ministros, y más aún el modelo económico, social y cultural que impone la dictadura, un modelo extremadamente neoliberal, con instituciones mercantilizadas en el plano de la educación, de la salud, de la previsión y en general un marco de poder muy favorable a las grandes empresas y que genera una gran desigualdad, pero a la vez es un marco, digamos, ordenadito, con buenos índices macroeconómicos, con baja tasa de inflación, buenos indicadores de déficit fiscal, de comercio exterior, etcétera, etcétera, y con un país muy ordenadito en lo social, porque las instituciones bastante desiguales y represivas que impone la dictadura se legitiman posteriormente. Entonces tenemos un cuadro bastante curioso en el cual gobiernos teóricamente de centro-izquierda prácticamente han tenido, salvo 4 años de Sebastián Piñera, que ahora estaría muy probablemente nuevamente volviendo, en el gobierno. Pero en los 27 años que hemos tenido, prácticamente 23 años, hemos tenido gobiernos teóricamente de centro-izquierda, pero que han desarrollado en el fondo, con algunos cambios, lo esencial del modelo económico, social y cultural neoliberal que impuso la dictadura, con algunos cambios de mayor ajuste social, de mayor gasto público, pero básicamente las instituciones que la dictadura impuso en el plano laboral, sindical, salud, previsión, educación, régimen minero, sistema tributario, etcétera, han permanecido hasta el día de hoy, cosa que se conoce poco fuera de Chile. Claro, a mí me llama mucho la atención porque, como le platiqué a usted, he recorrido todos los países de América Latina, salvo Venezuela por las condiciones ahora, ¿no? Pero básicamente he estado, me faltaría Canadá, nada más para conocer todo el continente, y digamos que no he estado de turista, he permanecido en los países por meses, ¿no? He hecho un gran viaje. Y así he permanecido. Va a tener que hacer un gran libro. Yo creo que sí, o maestro. Más de uno. O más de uno, sí. Claro. Más de uno. El problema es que no sé dónde empezar. Digo, ¿qué tema? Porque hay tantos temas. Entonces, me llama mucho la atención el modelo chileno porque es muy parecido al norteamericano en la salud, en la educación, en la cuestión de la policía. La policía tiene más o menos la misma estructura de la norteamericana y es tan respetable como la norteamericana, ¿no? Son casi incorruptibles, digamos, a niveles así, porque ya vimos el problema que hay acá, claro, con esto que sucedió con los carabineros. Pero con la plana mayor. Con la plana mayor, exactamente. Entonces me llama mucho la atención ese sistema, la forma en la que es el único país latinoamericano donde aún los automovilistas le ceden el paso al peatón. Ningún otro país de América Latina, más que este, y bueno, en el norte que no es América Latina, en los Estados Unidos. Entonces es muy parecido. Somos muy ordenados. Son muy ordenados, sí, sí, sí. Y este modelo neoliberal que se quiso implantar en México también, pero que no dio frutos, y que además, bueno, hay ahora otro foco que me llama mucho la atención, que es Chile no tiene la universidad gratuita, por ejemplo, como en muchos otros países, ¿no? Y eso es un problema, porque... Además, se estima que es la universidad más cara del mundo en relación a al nivel de ingreso. Claro, la más cara del mundo. La más cara del mundo. Es terrible porque un pueblo que los jóvenes no pueden acceder a una educación, ¿verdad? Es un pueblo que va a tener problemas, por supuesto, ¿no? Los Estados Unidos lo están viviendo, gente endrogada por años para educarse, y bueno, y las grandes compañías atrás haciendo el negocio en la salud, la educación y todo. Es de llamar la atención este modelo. A través de estos videos que he hecho en YouTube,
pues mucha gente sí defiende esta parte de la dictadura y se sienten muy orgullosos de que ese modelo quedó implantado y que eso se debe al progreso, digamos, de Chile, ¿no? Maestro, este progreso, porque ahora este sistema está como a revisión un poco, ¿no? De qué es lo que está pasando y ver si es cierto este milagro chileno. Usted como sociólogo, historiador, ¿cómo ve esta situación de Chile en los próximos años, maestro? Bueno, siempre es muy difícil hacer una perspectiva porque son tantos los factores que entran en juego y de partida el ser humano es un ser libre, digamos, condicionado pero libre en definitiva y es tan difícil poder, es imposible poder pronosticar. Claro. Pero sí se pueden plantear algunas condicionantes, o sea, se pueden constatar condicionantes que evidentemente van a estar siempre en el futuro. De partida esta mentalidad profundamente autoritaria que desgraciadamente heredamos desde la conquista, común en América Latina, pero yo diría que un poco más grave en el caso chileno, porque además tenemos menos conciencia de ella. O sea, esta autoconciencia que tenemos los chilenos de ser como mucho más democráticos, libertarios y no racistas que el resto de América Latina, yo creo que es un mito. Entonces quedamos en peores condiciones para poder enfrentar nuestros problemas reales, porque en el fondo si uno no se conoce bien, poco puede mejorar, porque está engañándose a sí mismo, entonces no está partiendo pisando sobre el terreno firme, sino que está como creyendo que es algo que no es. Entonces es mucho más difícil superar los problemas si uno ni siquiera tiene conciencia de ellos. Entonces esa es la gran, yo creo que uno de los aportes, bueno, básicos obviamente de la historia, del conocimiento histórico, que nos permite conocernos bien para poder proyectarnos mejor hacia el futuro. Claro. Y entonces, claro, es difícil. Es cierto que crecientemente ha habido una desilusión de la población chilena porque de alguna manera ha estado engañada, o sea, ha estado votando siempre por gobiernos de centro-izquierda que nunca son centro-izquierdistas. O sea, al final, claro, al comienzo se podía entender que había mucho temor a la Pinochet continúa comandante en jefe durante 8 años, hasta el año 98, en fin, había una serie de condicionantes mucho más complejos que podían hacer pensar bueno, que la centroizquierda chilena no se atrevía mucho. Pero a lo largo de los años ya está claro que no es que no se atreviera mucho, sino que había modificado sustancialmente sus puntos de vista. Y eso lo ha reconocido dirigentes altamente colocados y que fueron claves durante la transición, como Edgardo Benninger, ministro clave de Patricio Aylwin, el primer presidente posterior a Pinochet, reconoce que la dirigencia de la Concertación de Partidos por la Democracia, que es el nombre que tiene esta coalición de centro-izquierda, ahora se llama Nueva Mayoría, pero durante muchos años se llamó Concertación de Partidos por la Democracia, había experimentado a fines de los 80 una convergencia con el pensamiento económico de la derecha. Y agregaba Benninger convergencia que no se podía políticamente reconocer. Entonces, ha habido un gran engaño, digamos, en todos estos años, engaño que cada vez va quedando más a luz, pero que todavía falta mucho. Porque además hay una gran concentración comunicacional en Chile. Y, paradójicamente, durante la dictadura, durante la parte final de la dictadura, se generaron bastantes medios de comunicación opositores a la propia dictadura, que fueron perseguidos y todo, pero que funcionaban, sobre todo diarios y revistas. Todos esos desaparecieron en la década de los 90, curiosamente. Porque la dirigencia de la Concertación, al modificar sustancialmente sus posiciones, ya no se sintió interpretada por estos medios y entonces buscó, pero todo esto ocultamente, destruirlos, los destruyó a todos. Por supuesto que esta es una historia oculta, porque no van a reconocer que ellos destruyeron a esos medios, sino que le echan la culpa al mercado, que bueno, pero en rigor hubo políticas activas y discriminatorias contra esos medios, ocultas, silenciosas, pero muy eficaces, que produjeron ese resultado. Entonces, también la población chilena está, yo diría, y esto también es algo que no se sabe en el exterior, que con la excepción de Cuba, Chile debe ser el país que tiene menor diversidad
plural de medios de comunicación. Los medios de comunicación están totalmente concentrados en la derecha económica, digamos. A nivel de diarios hay un virtual duopolio, el Mercurio Copesa, La Tercera, y a nivel de televisión son prácticamente todos canales que funcionan con grandes grupos económicos y que tienen una orientación claramente conservadora. Entonces no tenemos ninguna diversidad comunicacional en Chile. Hasta en Venezuela, que se señala con razón, creo, que ha habido políticas restrictivas, pero hasta en Venezuela, incluso hoy, hay más diversidad comunicacional que en Chile. Lo que pasa es que Chile es un país muy estabilizado, muy ordenado, donde, claro, no hay grandes protestas, etcétera. Entonces parece que todo funciona bien y normal, pero esa normalidad es en el aspecto comunicacional es de un pensamiento único. Es de un pensamiento único. Si uno ve los canales de televisión, si uno ve los noticiarios, si uno lee los diarios, básicamente están todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Es tremendo eso. La diferencia es que, bueno, si hay uno de gobierno de oposición, pero el gobierno y la oposición en su gran fase tienen posiciones muy similares. Claro, también están de acuerdo. Claro, están de acuerdo. Para compartir el pastel. Ahora ha surgido recientemente, muy recientemente, el Frente Amplio, pero es un grupo muy heterogéneo y de grupos muy chicos, pero son como 14 creo ya, que se han unificado en torno a generar una suerte de alternativa de izquierda, real, de centro izquierda o de izquierda. Pero está recién incubándose eso y vamos a ver cuál es su resultado en 2 días más. Claro, claro, el domingo elecciones. Claro. Présteme su libro un momento, maestro, Sí, por sí. favor, porque yo quisiera leerle la contraportada, por lo menos a la gente que nos está viendo. El Mercurio provocó genocidio mapuche. La derecha ensalzó a Hitler y Mussolini. ¿Por qué Bolivia quedó insatisfecha con el Tratado de 1904? El ejército impuso la Constitución de 1925. Esto es muy importante porque la Constitución de 1925 es la que se considera la Constitución democrática de Chile. Esa es. Por eso aquí están. Por eso aquí está. Claro. Maestro, la derecha, ¿qué hizo la derecha con Hitler y Mussolini? En los años 30, los diarios de derecha, los políticos, en fin, ensalzaban a Hitler y a Mussolini sin ningún problema en Chile, ¿sí? La derecha chilena. Qué tremendo. Hasta la Segunda Guerra Mundial, ahí ya la cosa empezó a cambiar poco a poco. Pero durante los años 30 fue absoluta la adhesión expresada en ese tiempo un gobierno de derecha, de Arturo Alessandri, claramente, incluso en sus posturas en la Sociedad de las Naciones, respecto del boicot que se le hizo, del boicot por la invasión a Etiopía de Italia, que se le establecieron sanciones sobre la venta de petróleo, y todo eso. Chile fue uno de los principales opositores. Mussolini le agradeció después a Alessandri, cuando Alessandri va, después de su gobierno fue del año 32 al 38, va al año 39, Mussolini agradece la postura que tuvo Chile en favor en el fondo, del régimen fascista italiano. ¿Sí? Qué duro eso. Sí. Maestro, patriótica quema de libros en 1920. Claro. Al estilo de Fahrenheit 451. Claro, fue un asalto a la Federación de Estudiantes de Chile. Ajá. Por la posición que tenía crítica respecto de movilizaciones bélicas, pero que después se descubrió que todo era una prefabricación para poder tapar un asunto interno de una eventual nueva guerra con Perú y Bolivia. Y ahí en ese plano la FED sacó declaraciones bastante razonables, pidiendo explicaciones y llamando a la calma, y bastó eso para que se azuzara a la juventud universitaria de derecha. Asaltaron la sede de la FES, le sacaron la biblioteca, la quemaron en plena calle pública. Fue increíble. Sí. Qué terrible eso, ¿no? Sí, sí, sí. Fue de las primeras quemas de libros así modernas, antes de la de Hitler, ¿no? ¡Qué tremendo! Patriótica quema de libros, ya dijimos. Portales despreciaba la Constitución. Claro, Diego Portales, que se considera uno de los factores de poder fundamentales en la creación de la República ya estable y ordenada de 1830 para adelante, y que incluso impuso una Constitución de 1833,
pero él mismo lo revelaba en sus cartas, a poco andar, que él le importaba nada la Constitución, lo que le importaba era mantener el orden social. Si las leyes favorecían eso, perfecto. Si eran insuficientes, no había que violarlas, no había ningún problema, era una mentalidad completamente fáctica. Mantener el poder y el orden social. Sí. Y las leyes, si servían bueno y si no, mal. Entonces no había... Y se creó también el mito de que entonces en Chile se creó el Estado de Derecho. No, era una pantalla. O sea, Estado de Derecho, es que realmente las leyes son los que rigen el ordenamiento social, depende de si le beneficiaba a los factores del poder o no. Entonces, por eso Portales despreciaba la Constitución. Qué terrible. Bueno, acá en 1934, centenares de detenidos desaparecidos. Hegemonismo chileno en el Pacífico. Luego viene la quema de la revista Topace, otra quema. Otra quema y Sí. de una edición que tenía una crítica muy fuerte al presidente Alessandri en ese momento. Sí. La República Socialista, la Iglesia Católica y el Mercurio. ¿Qué tienen que ver estos tres, maestro? No, lo que pasa es que hay un fenómeno que fue bastante puntual, pero que tuvo bastante trascendencia, que fue lo que se denominó República Socialista, pero fueron 12 días a mediados del año 32, en plena crisis mundial, y llega un comandante de la Fuerza Aérea en un golpe y establece con algunos embriones del futuro Partido Socialista lo que llamaron República Socialista, pero que tuvo poco socialista, pero sí mucho de querer hacer profundas reformas, y duró muy poco, pero eso solo bastó para... y generó oportunistamente del Mercurio y también de los sectores principales de la Iglesia Católica una suerte de posición benévola, pero bastó que se terminase con la República Socialista y la atacaron duramente, sobre todo el Mercurio fue muy oportunista en la forma como se manejó respecto de esa fase. Ya. Maestro, dos hechos me llaman la atención acá entre muchos. Matanza obrera en Punta Arenas y la masacre de Valparaíso. Bueno, son de épocas distintas. La masacre de Valparaíso en 1903, al comienzo del siglo XX se dieron varias masacres obreras en conexión con una crisis económica internacional muy fuerte. Y Chile vivía de la exportación del salitre de manera muy productiva, porque el salitre era un monopolio natural que tenía Chile, y llegaron grandes riquezas a Chile. Explotaba básicamente por capitales extranjeros, pero con altos impuestos de exportación. Pero en la medida que, bueno, como toda la economía era una economía muy abierta, las crisis las evoluciones de la economía internacional iban produciendo grandes fluctuaciones. Y cuando venía a la baja, tenía un impacto muy fuerte sobre la economía chilena y particularmente los sectores populares. Entonces, para enfrentar esos procesos surgieron un conjunto de organizaciones sindicales, de hecho, que empezaron a luchar con huelgas, etc. Y los gobiernos reaccionaron con represión, en definitiva. Y una de esas fue la masacre de Valparaíso, que no es muy conocida. La que es más conocida es la masacre de Iquique de 1907. Pero la masacre de Valparaíso significó más o menos como 100 muertos y no sé cuántos heridos, y en un esquema muy represivo del gobierno frente a huelgas de trabajadores. Bien, maestro, acá hay otra, a ver, hay otra cosa, brutal golpiza policial a diputados en el Congreso. Claro, eso fue en el 21 de mayo, que ha sido tradicional como fecha de que el presidente rinde cuenta al país ante el Congreso pleno. Y en esa ocasión, en que el año 38 fue un año muy conflictivo en Chile, se preparaban unas elecciones presidenciales que fueron muy complejas, donde ganó el Frente Popular, pero un Frente Popular que poco tenía que ver con nada con el de España, ni tampoco mucho con el de Francia, porque era hegemonizado por un partido radical, que era un partido de clase media, pero que también tenía sectores oligárquicos. Pero como la política chilena estaba tan derechizada, digamos, este Frente Popular igual generó en los sectores más conservadores un cierto temor, ¿no? Porque mal que mal se estaba dando la guerra civil española, ¿no? Entre un Frente Popular y un movimiento nacionalista.
Y en ese contexto de bastante conflictividad política, hubo episodios en que enemistaron mucho al presidente con con el, con la base, la representación parlamentaria del Frente Popular, que significaron que el Frente Popular dijo que el 21 de mayo iban a hacer una protesta y se iban a ir en masa, dejando al presidente solo con sus partidarios. Y eso indignó a Alessandri y al final se metieron muchos policías y cuando se fueron los del Frente Popular empezaron a pegarle los carabineros a los parlamentarios de oposición. Fue tremendo, claro. Entonces ahí hubo todo un lío muy grande, hubo todos hospitalizados incluso, que después volvieron y dieron testimonio ante la Cámara de cómo les habían pegado, casi los mataron. En fin, fue un episodio muy bochornoso y muy impactante en la política chilena. Claro. Felipe Portales, Historias Desconocidas de Chile, de Editorial Catalonia, a la venta en todo Chile. Y bueno, si quieren enterarse de más historias, porque lo que leímos fue básicamente el índice. Maestro, casi para terminar. Son historias cortas, ajá, autónomas, que se pueden leer y dejar después, o sea, es un libro muy fácil de leer, y creo que bastante ameno y fácil de leer porque son 30 historias autónomas, claro, cortas. No es para leerlo de corrido, puede uno leer una por día y es un mes de lectura, claro, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevó, maestro? ¿Y cuál es la base bibliográfica de este libro? Bueno, este libro, y va a haber otro en la misma línea, en definitiva son elaboraciones extraídas de 2 tomos que ya he hecho sobre los mitos de la democracia chilena, tomos bastante grandes. Entonces la idea mía era hacer algunos textos más de divulgación histórica. Coincidió esto curiosamente con la idea de Baradit, aunque yo creo que fue coetánea, porque yo empecé a trabajar estas cosas antes de que salieran los libros de Baradit, pero salieron los libros de Baradit y esto salió después, así que ambos dos trabajamos sin saber que el otro estaba trabajando en cosas parecidas. Yeah. Aunque el estilo del libro es distinto. Baradit es un escritor muy interesante que ha hecho, yo creo, un gran aporte a la difusión de la historia, pero estos ya son libros mucho más historiográficos realmente, o sea, con citas, con fuentes bibliográficas. Entonces, son de divulgación, pero no pierden su carácter de obra histórica, digamos. Exactamente. Las otras son obras más de literatura. Bien. Muy bien, maestro. Bueno, pues así como les digo, Felipe Portales, Historias Desconocidas de Chile, Editorial Catalonia, hay que buscarlo para enterarse de la historia. Maestro, ha sido un placer platicar con usted. Muchas gracias. Gracias por recibirme, gracias por escribir su historia de Chile, que nos permite a todos conocer más de este mundo en el que vivimos. No, y le agradezco a usted, incluso como mexicano, que se dé el trabajo de conocer toda América Latina y ir resaltando las distintas características de los distintos países. O sea, es una labor enorme que, como digo, debe después usted reflejar en varios libros. Yo creo que sí, vamos a tener que hacerlo juntos. Querido Felipe, gracias, maestro. No, gracias. Gracias a ustedes por vernos, nos vemos en el siguiente capítulo.